Muchísimas gracias, Goyo Monterroso, que entre, todos sus títulos vamos a elegir el de astrólogo, porque es el que nos interesa hoy. Y gracias, Blas Moró, por estar filmando la entrevista. Esta entrevista responde nada más que a una curiosidad personal. ¿Qué es la astrología? Me gustaría saberlo. Bueno, gracias a vos por proponer la idea, que a mí me interesó, me atrajo precisamente porque venía de vos, de una persona que tiene toda una historia, un recorrido, un camino, pero desde otro lugar diferente a la astrología. ¿Qué es la astrología? A mí me gusta definirla de la manera más genérica, diciendo, la astrología es el resultado de un impulso de los humanos que tenemos históricamente registrado desde hace unos 4.000 años, de mirar al cielo y sus movimientos tratando de entender asuntos de la Tierra. Hasta donde lo tenemos históricamente registrado, esto comienza hace unos 4.000 años, muchos coinciden que en Babilonia, y a partir de allí atraviesa muy diferentes culturas, culturas como hindúes, egipcios, árabes, la Europa medieval y otras, y entonces va creando un cuerpo de conocimientos, asociaciones, imágenes, mitos, etcétera, leyendas, relatos que tratan de significar cosas, muy variado, abundante, diverso, que como todo gran cuerpo de conocimiento contiene probablemente un poco de sabiduría y seguramente también algunas estupideces, digamos, y que es usado, fue usado a lo largo de los tiempos y sigue siendo usado para diferentes finalidades. La astrología parece haber nacido esencialmente orientada a predecir ciclos agrícolas, situaciones de gobierno, etcétera, y después fue mutando en otras direcciones y manteniendo a veces los significados originales, los intereses originales, los objetivos originales. ¿Tiene entonces, según esto, el movimiento de los cielos influjo en lo que ocurre en la Tierra? Es una pregunta bien interesante y bien medular, esto de si el movimiento del cielo influye en lo que sucede en la Tierra, que es lo que me estás preguntando. Si al mirar las cartas natales nosotros decimos cómo es la persona, las tendencias o lo que sea, entonces es porque los cuerpos del cielo y sus movimientos influyen en la vida. La respuesta hoy día de la astrología, algunos creen que sí, pero muchos otros creemos que no necesariamente y que no necesitamos suponer eso, que lo que constatamos es que hay un viejo aforismo medieval de la astrología medieval que es así como es arriba es abajo. Lo que constatamos es que cuando pasan ciertas cosas en el cielo, pasan ciertas otras cosas, tendencias, energías en la Tierra. Pero eso no significa que unas generen las otras. Se me ocurre un ejemplo muy trivial. Cuando después de la lluvia quedan las gotitas colgadas en el alambre de tender la ropa, nosotros decimos que va a seguir lloviendo. Es una vieja afirmación del campo, que suele cumplirse. Y vuelve a llover porque las gotitas están en el alambrado, o una cosa indica la otra. Cuando la luna aparece rodeada de un halo, no sé qué, al día siguiente va a llover. Es el halo el que hace llover, digamos. En la cultura occidental en particular, que está muy formateada, exageradamente formateada por la estructura causa-efecto, cada cosa es la causa de un efecto que sucede, no podemos pensar, nos cuesta pensar, que algunas cosas puedan suceder al mismo tiempo sin que haya una que influyó sobre la otra, o sea, en esencia que causó la otra. Desde otras miradas, por ejemplo la mirada artística, basta leer Cien años de soledad, las cosas suceden porque suceden, no es que unas desencadenan las otras. Todo el arte, la riqueza del arte está hecho desde ahí y muchísimas otras miradas. Y muchísimas culturas tienen una mirada de ese tipo. Yo creo que una de las riquezas de la astrología en el siglo XXI, en la cultura occidental en la que estamos inmersos, es que desde este punto de vista resulta algo así como contracultural. Nos dice, mirá, dos cosas pueden estar asociadas sin que una esté influyendo sobre la otra. Y nos abre a una pregunta, a un misterio, a una investigación que yo creo que a la cultura occidental le hace muy bien,
al igual que todas las cosas desestructurantes que hace el arte. ¿Qué es entonces hacer astrología? Bueno, hacer astrología es varias cosas. Yo diría lo primero es tratar de comprender asuntos del mundo por relación, por asociación con cómo se muestran en el cielo integradas diversas cosas. Quiero decir, el Sol y la Luna giran con ritmos preestablecidos y conocidos, y en torno a ellos un grupo de 7, 8 planetas, llamamos planeta a la Luna también y al Sol por extensión para simplificar. Todo eso constituye una especie de música matemática que sucede de una manera previsible, y nosotros encontramos que en el movimiento de esa música podemos descubrir que se parece, que es sincrónico, que resuena, que repercute, o el verbo que cada uno quiera encontrarle, en ciertos ciclos de la Tierra, ciertos procesos de las personas, ciertos procesos de las sociedades, ciertas cargas de significado de los acontecimientos, etcétera, etcétera. Hacer astrología, en primer lugar, es intentar hacer ese ejercicio. Desde ya que investigar en astrología es como investigar en cualquier campo, digamos. Es decir, es buscar enriquecer la comprensión de eso y explorar nuevas maneras. Hoy día, los dos usos más conocidos de la astrología en la época actual y en esta cultura, son las cartas natales, es decir, mirando la disposición del cielo, del momento y lugar en que nacimos, esa es la carta natal, tratar de comprender cosas sobre la vida de los seres que nazcan bajo ese cielo. Uno cree que es el único que nació bajo ese cielo, pero probablemente nacieron algunos otros en el barrio, humanos, perros, gatos. Quizá abrió sus puertas por primera vez algún kiosco ese mismo día, esa misma hora, ese mismo lugar o muy cerquita. La astrología, acorde a la cultura de cierto endiosamiento de lo individual que vivimos desde el siglo XX, también ha terminado asociándose a esta idea de que cada uno tiene su carta natal, que es tan única y exclusiva como las huellas digitales. Y esto es un reduccionismo propio de una cultura. Pero más allá de estas exageraciones, la realidad es que mirar el mapa del cielo de cuando nacimos, la carta natal, que contiene algo así como 40 variables, digamos, o sea, 7, 8 juegos de variables con 40 cosas diferentes, no es una cosa sencilla. Eso nos permite saber cosas sobre cómo somos, cómo estamos hechos, cuáles son nuestras capacidades, qué dinámicas va a tener nuestra vida. Y en estas cosas que te estoy diciendo hay diferencias, hay algunos que creen que sirve para unas y otros que creen que sirve para otras, digamos. Hay una diversidad de usos, pero en esa dirección. La otra es la de comprender procesos. Según la astrología, ¿existiría un destino o hacemos camino al andar? Yo diría que en muchas culturas, en muchas épocas y en muchos usos se ha visto que la astrología, entre otras cosas, podía decirnos cosas sobre un presunto destino individual, colectivo. Desde una mirada moderna, contemporánea, que no es la única, pero es la que tiende a prevalecer, no necesariamente existe un destino. Nosotros vemos, pongamos el caso de una persona y su carta natal, la diversidad de energías, el modo en que están entretejidos en una persona las diversas fuerzas de la vida, representadas por los planetas, los signos, etc. Nosotros vemos allí como una matriz que organiza, que estructura una especie de ecosistema, en este sentido muy metafórico, de la vida de esa persona. Y si esa persona pudiera de entrada vivir y expresar en su totalidad esa diversidad que es, nosotros no tenemos por qué pensar que habría un destino, por lo menos dibujado en la carta. Pero lo que sucede habitualmente, inevitablemente, en los seres humanos y nuestra limitación, nuestra condición limitada, material, cultural, el hecho de que nacemos chiquititos y necesitamos que nos cuiden, una cantidad de factores hace
que en lugar de asumir desde que nacemos toda la diversidad de energías que somos y tocar toda la sinfonía de nuestra riqueza, nos agarramos de 3, 4, 5 cosas las que nos resultan funcionales para sobrevivir, y esto es inevitable, no es un defecto, sino... Y el resto de lo que somos, dicen las visiones modernas de la astrología, seguirá sucediendo y sucederá a través de los hechos, de las personas que llegarán a nuestra vida, de los modos que reaccionaremos, etcétera, etcétera. La astrología siempre dijo desde antiguo que allí estaban dibujados los acontecimientos. Esta fue la mirada original en sociedades, culturas y modos de vivir donde los humanos tenían muy bajos grados de libertad para hacer algo distinto de lo que estaba pautado por la necesidad o por la cultura. Hoy tenemos mucho más margen para hacer cosas diferentes, y entonces es mucho menos predecible de la sinfonía de diversidad que es nuestra carta natal, qué partes vamos a desplegar y desarrollar en primera persona y qué partes no. Lo que nosotros seguimos diciendo es la carta natal, esa matriz, ese ecosistema que somos, se las va a ingeniar para suceder en su totalidad. Y de la misma manera que un ecosistema, literalmente hablando, si hacemos ciertas intervenciones sobre él, si talamos los árboles, el destino es que va a llover menos, que van a hacer un montón de cosas, algo parecido sucede en la mirada, por lo menos contemporánea, de la astrología. Entonces nosotros decimos, una frase que me decías vos, que la dice Eugenio Caruti, el destino termina siendo lo que ignoro de mí mismo, lo que no sé de mí me va a llegar a través de los acontecimientos, las personas, etc. ¿Qué quiere decir lo que no sé de mí? Las partes de mi carta natal, de mi diversidad, que no estoy ejerciendo en primera persona. Y me apuro a aclarar, nadie puede ejercer el 100% de tu riqueza, somos mucho más de lo que... Nuestra música es mucho más rica de la que somos capaces de tocar, aunque nos desarrollemos mucho, digamos. Así que siempre nos va a suceder que van a venir cosas de afuera, pero llamar a eso destino, con la misma palabra con que se decía, hay personas destinadas a esto o aquello, a nosotros nos parece que no cuadra en esta manera moderna de hacer astrología. Eso no quiere decir que exista o no un destino. En mi perspectiva y la de muchos de nosotros, si a uno le tocó nacer en Siria en el 2010, no sé, quizás haya algo de eso de destino, puede que sí, y al otro justo era hijo de un profesor que lo mandaron a dar cátedra no sé dónde. Bueno, me viene un ejemplo, una persona que estaba en Haití cuando sucedió el último terremoto, y entonces, como tenía parientes en Copiapó, Chile, le dijeron, venite una temporada acá para descansar de la masacre en la que estás metida, y cuando llegó sucedió el tremendo terremoto de Copiapó. ¿Estaba eso en su destino o no? Es una pregunta. ¿Puede la astrología decir que ese era su destino? Yo a la segunda pregunta contestaría, es muy arrogante, es muy pretencioso. Ahora, si estaba en su destino, qué sé yo, se lo puede ver de muchas maneras. Me gustaría saber qué buscas vos en esta disciplina y en estas investigaciones, particularmente desde tu perspectiva individual, ¿qué buscas vos ahí? Hermosa pregunta. Primero me siento tentado de decir que la astrología me buscó a mí. Casi todos reconocemos eso, que nos buscó a nosotros, y nos preguntamos para qué nos buscó. Pero eso queda en pregunta, de eso no tengo una respuesta. Para mí, la astrología, yo tenía una formación muy cartesiana, muy racional, muy científica, trabajaba en el mundo de la economía, etcétera, etcétera, y tenía paralelamente algunas neuronas sublevadas que hacían poesía, que indagaban en la astrología clandestinamente, porque eso no era racional. Y bueno, después sucedieron procesos que fueron haciendo emerger eso. Cuando miro para atrás, puedo decir que para mi consumo personal, el primer gran insight que me dio la astrología, la primera gran ficha que me hizo caer, es que no había una sola manera de ver el mundo. Yo por mi naturaleza tendía a pensar que la vida es de una cierta manera, como la siento yo con mi manera de pensar, y que todos debían ser igual, y que ese era el modo de resolver las cosas, etcétera, etcétera. Hoy, simplificando muchísimo, podríamos decir, eso es una mirada capricorniana de la vida.
pero cuando pude explorar qué era ver la vida geminianamente, cancerianamente, piscianamente, etcétera, y no es que cada uno sea de uno de estos 12 tipos, todos somos una mezcla, pero cuando vi esas 12 miradas y me di cuenta por qué mi amigo tal y cual tenía una capacidad de tejer redes muy grande, pero nunca terminaba lo que empezaba, cosa que para mí era esencial, por qué el otro le ponía una carga emocional excesiva a las cosas en lugar de analizarlas más fríamente. Me di cuenta que esa matriz de los 12 signos, que es la matriz básica de la cual derivan las demás en astrología, estaba reflejando que todos somos una diversidad. De ahí a darme cuenta que yo también a veces no funcionaba como el capricorniano organizado y organizador, sino que estaba exageradamente emocional, o muy disperso, o muy creativo. De ahí a descubrir eso y descubrir que la diversidad que veía a mi alrededor también la tenía adentro, fue solo un camino. Pero para mí fue y sigue siendo la base de mi modo de usar astrología. Somos una diversidad. Somos seres diversos adentro, conviviendo con diversos afuera, y todos en proceso. Para mí ese fue el primer, y sigue siendo, hoy bajo formas más elaboradas, el primer gran interés que yo tengo en la astrología. Yo conocí la palabra diversidad, como quien dice, a través de la biodiversidad. Hace 20 años más o menos, cuando me tocó trabajar en alguno otro de mis roles, en lo que era la biodiversidad, la diversidad biológica, y entonces ahí empecé a entender desde otra perspectiva de qué estábamos hablando cuando hablábamos de diversidad, y de ahí a la preservación de las semillas, y de ahí a las cuestiones del monocultivo, y no hablemos ya de la diversidad religiosa, sexual, racial y qué sé yo. Y yo creo que es uno de los grandes temas, o es una de las maneras de agarrar el siglo XXI, la época que vivimos, es uno de los lugares por donde entrarle. Mirá, acá están contestando en el cielo, al tema de decir, bueno, si todos fuéramos capaces de convivir con la diversidad interior que tenemos y la diversidad exterior que se nos presenta, la vida sería diferente. Según esto, podríamos definir entonces esta clasificación que hace la astrología de 12 signos en 12 puntos de vista, 12 miradas. Sí, se la puede definir de varias maneras. Esa es una de ellas y una de las maneras interesantes de hacerlo. Podemos decir son 12 frecuencias de vibración, 12 estilos de la realidad, 12 texturas de las cosas. En los humanos son 12 puntos de vista, 12 miradas, como decís vos. Son 12 estructuras de necesidades, son 12 racimos de talentos. Se lo puede ver de muchas maneras, pero incluyen modos de ver la vida. Ahora, esto, Elena, significa lo siguiente. Si yo tengo mucho Capricornio, tiendo a mirar la vida capricornianamente, pero puede que también tenga mucho Géminis, del cual no me doy cuenta, diría Jung, y los jungianos, tengo en la sombra mi Géminis, y entonces también tengo una mirada que me busca a través de los acontecimientos, los vínculos, quizá y se pareja con una persona muy geminiana, no importa qué día nació, pero que funciona geminianamente, y entonces me está tratando de decir que no solo que en la vida hay un punto de vista geminiano, sino que yo también tengo esa mirada adicionalmente. Para la astrología contemporánea, una carta natal podría entonces guiar a una persona hacia la búsqueda de una interioridad o de un mundo inconsciente a descubrirse más. Yo diría que sí, absolutamente, con muchos matices, como siempre. Creo que hoy día en la astrología de personas individual es mucho más útil la astrología para eso que para cualquier otra cosa. Ahora, al hacer eso también corremos el riesgo de caer en algunos mitos, algunos de la cultura vigente y otros de la propia astrología, que es el mito de que tenemos un mapa, como si fuera un mapa de cañerías, un plano de una casa, que si lo conociéramos bien manejaríamos todo fenómeno. No se trata de eso, pero sí se trata de herramientas generalmente a través de lenguajes simbólicos, a través de cosas muy cercanas, en parte algunas formas de la psicología, en parte algunas formas del arte, formas simbólicas de ir descubriendo, conectando con esta diversidad interior, con estas diferentes maneras de sentir. Y si nos abrimos honestamente a eso, si nos abrimos abiertamente, valga la expresión,
Entonces nos vamos encontrando con eso y nos vamos encontrando con cosas de las que llamamos en la psicología el inconsciente, o con talentos dormidos, o con montones de cosas diferentes, con nuevos significados, resignificaciones de por qué siempre nos han molestado algunas cosas o nos han atraído otras, o por qué en algunos temas siempre hemos tratado de ir al sur y hemos aparecido en el norte. Este, es muy rica en ese aspecto porque es muy inspiradora para explorar esa riqueza que somos. Esto sirve mientras no perdamos de vista que la vida para los humanos, por lo menos para nosotros, es un gran misterio. Y esto de lo que acabo de hablar también, que no es un sistema de ecuaciones, digamos. ¿Tiene la astrología o ayuda la astrología hacia una mirada más, no quiero decir mística, pero más conectada de los seres vivientes? O sea, cuando dijiste que las cartas natales, que todo ese grupo de estrella influyen no solo a varias personas que nacen en ese mismo momento, que además son muchas, y además nacen perros y nacen plantas y se abre un negocio, habría entonces para la astrología una mirada más globalizante y más universalista en las conexiones entre los seres vivos. Sí, sí, y me parece interesante en tu pregunta, viniendo de tu formación y tu estilo, que cueste encontrar qué nombre le ponemos a Sí, eso. porque global me parecía que era para Porque la tecnología. empezaste preguntando si la astrología nos permite una dimensión, no, mística no, Claro, dijiste, porque entonces universal, global lo esquivaste, yo también lo esquivaría. Eh, bueno, yo creo que definitivamente sí. Y el modo de decirlo desde la astrología, por lo menos como yo la vivo y la siento, y muchos de nosotros, es la astrología parece estar mostrándonos que existe, por decirlo de una manera, una de las maneras modernas, una inteligencia más amplia que la inteligencia humana, que da sentido, que integra, que conecta, que revela, que refleja una suerte de unidad de todas las cosas en el universo, en el planeta Tierra, en las sociedades, etc. Y desde ese punto de vista nos devuelve al camino de experimentarnos como seres que somos parte de algo más amplio. Esto uno lo puede tomar en un sentido místico, espiritual o religioso, o puede decir, aquí en el mundo andino lo sabíamos desde siempre, digamos, que somos todos hijos de la Pachamama, que somos todos parte de algo más grande que nosotros, etc. En realidad es la cultura occidental, por ponerle un nombre, la que perdió notablemente el rumbo en esto. La mayoría de las culturas tradicionales siempre tuvieron una sensación natural de ser parte de órdenes más amplios. Creo que somos los occidentales, y más los occidentales modernos y urbanos y qué sé yo, pero ya desde la médula de la cultura occidental, los que hemos perdido este registro, esta sensibilidad de que somos parte de algo más amplio. Y entonces, si viene alguien que no te conoce, tiene un dibujito del cielo del 4 de agosto de no sé qué año, y te empieza a decir cosas que te incluyen, que te involucran, que te resuenan, la sensación de, epa, parece que no estoy solo, parece que no estoy suelto, parece que no soy un producto del azar, es una de las primeras fichas que a uno le caen y que abren o revalidan, hay personas que ya tienen abierta esa exploración, revalidan, entonces somos parte de un orden más amplio. Yo creo que en el fondo y en esta época, si dije que a mi criterio o a mi experiencia, la conciencia y la convivencia y la celebración de la diversidad es la primera función de la astrología, la segunda probablemente sea esta, el darnos cuenta que somos parte de un orden más amplio y que cuanto más lo investigamos, más misterioso se nos vuelve, pero al mismo tiempo más cercano. Hubo una palabra que mencionaste que me gustó para preguntar algo más, que es el azar para la astrología. El azar es todo un tema y es todo un misterio y en principio es toda una institución. Pero la verdad es que las investigaciones de la física del siglo XX y XXI, por supuesto,
han mostrado que un montón de situaciones que considerábamos azarosas no son azarosas. La idea que tenemos del azar es muy primitiva. La física misma nos está mostrando que muchas de las cosas que llamamos azar es simplemente no entiendo por qué sucede esto. Digamos. Y la astrología, en su modo de comprender la vida, no tiene el concepto de azar. No tiene el concepto de azar. Era lógico que no lo Este, tuviera. lo cual no quiere decir que nosotros podamos saber todo o predecir Claro, todo. pero Es que simplemente el azar no existiría para no tiene nosotros, sentido digamos. para nosotros. ¿Y el sinsentido? Yo tengo la impresión de que si todo esto que somos, como especie, como personas, como culturas, como procesos sociales, etcétera, si esto tiene sentido o no, no creo que lo pueda contestar la astrología, no creo que lo deba contestar la astrología. Me parece que es una cosa del plano de las visiones filosóficas, religiosas, de las cosmovisiones en general. En otras palabras, si Dios juega a los dados o no juega a los dados, yo no creo que le corresponda a la astrología decirlo. La astrología puede captar y trabajar y aportar mucho en orden a estructuras, que esto que llamo matrices, en una carta individual, en una vida individual, pero en otros niveles también. A decir, hay estructuras que hacen funcionar las cosas de ciertas maneras y no de cualquier manera. En esto nos estamos pareciendo a lo que dice la física a partir del siglo XX y la biología también. Pero de ahí a decir si todo esto sucede porque tiene un sentido, porque estamos evolucionando hacia no sé qué, porque alguien personificado o despersonificado nos asigna una misión o una voluntad, yo creo que eso es creación humana, es a gusto del consumidor, digamos. Personalmente, cuando yo hago cartas astrales y cuando miro mi propia vida en el espejo de la astrología, tiendo a creer, y acá sí uso la palabra creer porque es una creencia, que esto parece tener un sentido. Me gusta la idea, la analogía de ecosistema. Si uno mira funcionando cualquier ecosistema, si lo mira sobre todo analíticamente, como lo puede mirar un biólogo, un botánico, es un desorden, un caos de cosas que es difícil imaginar que eso pudiera mantener dinámicas relativamente equilibradas y en algunos aspectos previsibles. Bueno, los occidentales hemos inventado la expresión equilibrio ecológico para nombrar, extrañamente, no un equilibrio, sino el desequilibrio permanente. Digamos, un desequilibrio ecológicamente manejado por alguna inteligencia que evita que el ecosistema se vaya a la banquina en cada cambio. Yo tengo la impresión, pero por experiencia y por gusto personal en mi manera de ver la vida, que también nuestras cartas natales, nuestras vidas, nuestros procesos sociales, tienen un cierto equilibrio ecológico, tienen una inteligencia interior que los ordena, pero que supera nuestra comprensión. Que la creencia que puedo preguntarle a mi carta o a quien sea cuál es mi misión en la vida o en qué va a terminar la Argentina, me parece que es muy pretenciosa. Pero tampoco creo que vayamos a los tumbos y al azar, y no estoy del todo seguro que estemos evolucionando, lo que la visión evolucionista llama. A lo mejor estamos dando vueltas nomás, pero bueno, así lo veo. Creo que nos quedamos cortos con tu particular interés en la astrología. Sí, ¿Sí? sí. ¿Podrías redondear un poquito más? Sí, sobre mi interés en la astrología, yo me he puesto a investigar en los últimos años en varios temas en astrología que normalmente no son muy investigados. La astrología y los niños del siglo XXI, la astrología y las generaciones que están en este momento en el planeta, la relación entre astrología, espiritualidad y política, qué está cambiando en los signos del zodíaco. Si tanto está cambiando el planeta en todos sus niveles, Aries, Tauro, Géminis siguen siendo lo mismo que hace algunos miles de años. Digo, a mí se me dio por investigar una serie de cosas y me puse a pensar por qué he estado investigando estas y no otras. Y creo que hay dos respuestas. Una, porque estoy en un lugar marginal, tranquilo, como un caballo salvaje suelto, y no en el corazón del mundo astrológico, pongamos, de Buenos Aires, con el cual estoy muy vinculado, tengo amigos, participo, intercambio,
pero no tengo la necesidad de respetar ciertas pautas en la investigación. Eso me ha dado una especie de libertad marginal que me la he tomado siempre en todos los órdenes y que me ha llevado a investigar estas cosas, que creo que el eje que tienen en común es el mundo está cambiando con una profundidad inusual, alguna que sucede probablemente cada miles de años en este siglo XX-XXI. Y entonces la astrología también tiene que acompañar ese proceso. No puede ser simplemente alguien que desde afuera, inmutable, explica a los demás qué está cambiando. La astrología está dentro del baile, digamos. Esa es la primera cosa que me llevó a un cuestionamiento del modo en que hacemos astrología. Y la segunda es esta machacada cuestión de la cultura occidental. Le debo a La Bruja de las Palabras, es un programa de radio que se hace en Jujuy hace 10 años, a veces en Radio Universidad, a veces en Radio Nacional, según las épocas, que se encuentran todos los 300 y pico de programas en internet, en el blog de La Bruja de las Palabras. La Bruja de las Palabras se ha dedicado sistemáticamente a tratar de decirnos que estamos metidos adentro de una forma cultural que llamamos Occidente, indoeuropea, monoteísmos o lo que sea, y que todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y qué sé yo, y que discutimos, en realidad, si lo miráramos desde esa perspectiva, nos abriría una discusión diferente. Estar aquí, en la orilla del mundo andino, dentro de él, pero del lado de la orilla, digamos, un mundo que tiene otra historia, tiene otra dinámica, que en algunos lugares tuvo otra astrología, también la tiene, como los mayas, todo el mundo americano, es una incitación permanente y cotidiana a darnos cuenta que hay otras dinámicas, otras lógicas con las cuales vivir. Es un contraste permanente para quien se anime a tenerlo con otra manera de vivir. Y La Bruja de las Palabras, que lo hace uno de mis hermanos, captó eso hace mucho tiempo y nos va mostrando en montones de temas diferentes cómo cosas que damos por naturales en realidad son solo culturales. Por ejemplo, que exista el castigo es un hecho en algunas culturas. Hay culturas donde no hay castigo. Y la verdad es que, por ejemplo, cuando en la astrología hablamos de Capricornio, las estructuras, la organización de la realidad, sobreentendemos que las estructuras son jerárquicas, que hay uno que manda y otro que obedece, y también sobreentendemos que hay límites, y hay ley, y hay premio, y hay castigo. Y la verdad es que hay culturas donde no lo hay, pero la astrología nos dice que Capricornio hay en todas partes, porque Capricornio tiene que ver con el movimiento de ciertas constelaciones y planetas. Entonces, ¿qué es Capricornio si no es la forma cultural que en Occidente le hemos dado? Cáncer. Cáncer es el hogar, la familia, pero la familia de hoy no es la de hace 30, 50 años. ¿Cómo es la familia cuando en la mesa está ella, él que es su nueva pareja, este chico que es el hijo de la anterior pareja de él o de ella? Y cuando en lugar de comer pastas todos los domingos, en realidad el modo de hacer familia es hacer un Skype con el hijo que está haciendo viviendo en una comunidad en Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es la cancerianidad? Los cancerianos, entre comillas, no creo que exista tal cosa, tal estereotipo, pero los cancerianos son hogareños, familiares. ¿De qué se trata esto? Una chica con mucha energía canceriana del siglo XXI, nacida a fin del siglo XX, me decía, ¿puede ser que la cancerianidad sea también sentir como que el hogar planetario? Bueno, todas estas investigaciones nos empujan, o a mí me han empujado particularmente, a decir, cuestionemos qué astrología hacemos, porque la estamos haciendo dentro de una cultura, y por rebote, por devolución, me ha ido mostrando que una cierta forma de hacer astrología es contracultural, es decir, contribuye al cuestionamiento profundo y radical que a mi gusto es necesario hacernos de cómo estamos viviendo en Occidente. Mientras los africanos hacen el suyo, los árabes el suyo y los chinos el suyo, porque desde el punto de vista de la astrología, los movimientos, el alboroto, el baile que se desató en el siglo XX y XXI es planetario. A cada cultura le tocará lo suyo, pero los chinos sabrán que tienen que cambiar, de hecho parecen estar bastante entretenidos, y los africanos también, y el mundo andino también, y cada uno con lo suyo. A mí la astrología me dio una herramienta, un desafío, una invitación, una provocación y un cuestionamiento muy grande sobre esto, qué es hacer astrología dentro de una cultura y para qué sirve la astrología cuando nos damos cuenta que nuestra cultura hace agua. Goyo, ¿la astrología es una cuestión de fe?
Digamos, si una persona me preguntara ¿Hay que creer si hay que creer o no en la para ser astrología, astrólogo? lo más cercano a mi respuesta sería, mira, en el siglo XXI te sugiero que en nada, no solo en astrología, te guíes por el creer. Guíate por el explorar, guíate por el experimentar, guíate por el investigar, guíate por el compartir, guíate por lo que te resuena y ninguna cosa la conviertas, la cristalices en una catedral de verdad de lo que sea. Entonces no es un problema de la astrología, sino es un problema más amplio. Por supuesto, parte de la orfandad existencial de la época, al menos en nuestra cultura, induce a mucha gente, casi diría desesperada, dramáticamente, a creer en algo para llenar ese agujero de sinsentido. Este, y entonces, así como hay religiones y otras cosas para creer, la ciencia misma, tomada como religión y no como investigación, como experimentación, o qué sé yo, con la astrología pasa lo mismo. Y la verdad que le sienta fenómeno a la astrología, como le sienta fenómeno a las religiones. Tiene magia, tiene misterio, explica todo, por lo menos cuando está mal usada. Así que está fantástica para creer, si querés creer, pero por lo mismo incita un natural instinto de descreer cuando razonás un poco. Estabas... A mí, perdóname, cuando la Sí. gente viene a hacerse la carta y me dice, mira que yo no creo en la astrología, yo suelo responderle mejor. Es más difícil trabajar con personas que creen demasiado en la Claro. astrología. Experimentemos juntos. Muchísimas gracias, Goyo. Ha sido interesantísimo escucharte. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Querés agregar alguna cosa que... nada más, gracias, gracias. No, La verdad, gracias, muchas muy gracias, Elena, lindo. muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad?